Hello, everyone. My name is Juliana Sanchez Lozano, and I am studying multimedia engineering. I chose this career because I am passionate about technology, creativity, and digital experiences. I love the idea of combining design, programming, and audiovisual content to create interactive and innovative projects. My goal is to develop engaging multimedia solutions that can have a real impact on people's lives. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la tarea número 2 de cálculo integral, donde voy a explicar un poco el procedimiento que he realizado para hacer la temática 2 sumas de Riemann, donde la letra que escogí pues es la A. Entonces el ejercicio nos dice que aproxime la integral definida, a ver, que aproxime la integral definida, donde esa integral va desde 2 hasta 5. Y esto de x a la 2 menos 1, todo esto sobre 2x, ¿sí? Mediante la suma de Riemann por punto izquierdo con n5. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar mis datos. Entonces tenemos que el 2 es el límite inferior, este 2 es el límite inferior que va a ser igual a A. Y el 5 es el límite superior que va a ser igual a B. Entonces, tenemos que A es igual a 2 y B es igual a 5 y N es igual a 5. Este N es el número de rectángulos que voy a utilizar para aproximar esa integral. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a calcular el ancho de cada uno de los rectángulos. El ancho de cada uno de los rectángulos. Es decir, que vamos a calcular delta de x. Delta de x. Bueno, esto. Delta de x. ¿Sí? Y eso lo hacemos con la siguiente. Para calcular esto, lo vamos a hacer con la siguiente fórmula, que es b, el límite superior, menos el límite inferior, dividido en n. Entonces, pues lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuál es el límite superior? Pues 5. ¿Y cuál es el límite inferior? El 2. N es igual a 5, entonces 5 menos 2 dividido en 5 nos va a dar un resultado de 3/5. Y eso, pues en decimales va a ser igual a 0.6. Entonces, tenemos ya que el ancho de cada uno de los rectángulos pues va a ser igual a 0.6, ¿sí? Ahora, como es suma izquierda, vamos a utilizar pues esta fórmula que vemos aquí, esta formulita que vemos aquí, donde nos dice que pues A es el límite inferior más I, y que este pues iba a ir cambiando, y delta de x, que es el ancho que acabamos de encontrar para cada uno de los rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir qué valores va a tomar y, ¿cierto? Porque a partir de esos valores de y, pues vamos a ir calculando cada valor de x sub y, ¿sí? Entonces, pues ¿cuántas alturas vamos a encontrar? 5. Porque pues esas son las alturas que nos ha dado el ejercicio. Bueno, pero como estamos desde el punto izquierdo, entonces lo que vamos a tomar de ahí va a ser desde 0 hasta n-1. Entonces sabemos que n es igual a 5 y n-1 pues es 4. Entonces y lo vamos a realizar desde 0 hasta 4. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Sabemos que x sub i va a tomar el valor de x sub 0 hasta x sub 4. Entonces vamos a reemplazar en esta formulita. Tenemos x sub 0 es igual al límite inferior, que es a, más
más i, que para este caso es 0, multiplicado por delta de x, que ya sabemos que ese delta de x nos dio pues 3/5, que lo tenemos aquí. ¿Listo? Entonces sabemos que se va, pues ese delta de x siempre va a ser un valor constante que siempre va a estar. Entonces aquí calculamos pues 2 más 0 es igual a 2 y multiplicado por 3/5 me va a dar 2. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues aquí ya tenemos entonces los 5 valores y esos valores de x que nos dio son esos puntos donde yo voy a querer pues calcular esa altura de cada uno de los rectángulos, ¿sí? Entonces, como ya tenemos los valores de x, lo que hay que hacer es reemplazar en la función que nos dio el ejercicio. ¿Cuál función? Esta función que nos da el ejercicio acá arriba. X a la 2 menos 1 sobre 2x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora pues es reemplazar esa función con los resultados de x. Entonces vamos a hacerlo con f de x sub 0 hasta x sub 4. Entonces, para el primer resultado pues nos dio que x es igual a 2. Tenemos aquí que es igual a 2, ¿cierto? Entonces tenemos que f de x, que es 2, va a ser igual a x, que es 2, a la 2 menos 1 sobre 2 por 2, que 2x pues es 2 por 2. Y esto es igual. Entonces pues tenemos que calcularlo y esto nos va a dar un resultado de 3/4, que en decimales es 0.75. Entonces, pues aquí ya tenemos, con esto tenemos la altura de cada uno de esos rectángulos. En este caso, pues por ser suma de Riemann por punto izquierdo, la suma va a ser de la siguiente manera. Entonces, sabemos que pues va a estar moviéndose entre 0 hasta un valor de n-1, ¿sí? Delta x, sabemos que delta x es un valor constante, por lo cual pues se puede sacar de la sumatoria y va a quedar de esta manera, ¿sí? Va a quedar el área aproximada igual a delta de x, ¿sí? Que va a tener una sumatoria que va desde 0 hasta n-1 y f de x, x sub i. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer la sumatoria de todas las alturas que calculamos anteriormente. Pero pues igualmente voy a utilizar son las fracciones para que me den un número más exacto a la hora de hacerlo en GeoGebra. Entonces tenemos que el área aproximada es igual delta de x, que sabemos que es un número constante que no va a cambiar, y lo vamos a multiplicar por todas las sumatorias de las alturas. Entonces, ¿cuál fue el primer resultado de la altura? Pues 3/4, ¿cierto? Luego nos dio 72 sobre 65, entonces bueno, así vamos a ir cambiando. Entonces tenemos pues 3/4, luego tenemos esta se suma con 72 sobre 65, luego se suma con 231 sobre 160, luego sumamos con 168 sobre 95 y por último sumamos con 459 sobre 220, ¿sí? Entonces, pues ya luego haciendo el cálculo de esto, nos da que el área aproximada de 3/5 se va a multiplicar por el resultado de esta sumatoria que nos dio 7.156. Y al calcular esto, pues nos da un resultado de 4.294. ¿Sí? Entonces, pues a continuación les voy a mostrar el resultado de GeoGebra.
tenemos que pues para N5, haciendo la sumatoria, pues sí nos dio el resultado de acá arriba, ¿cierto? 4.294. Para N12, nos da 4.585 y para N20 pues nos dio 4.668. Entonces, pues lo que yo puedo concluir es que cada vez que se va aumentando el número de rectángulos, pues se va acercando al valor original o al valor exacto del área bajo la curva, de esa función pues, de ese intervalo, ¿sí? Así que mientras n va aumentando, cada que n vaya aumentando, pues ese resultado se va a ir aproximando a la integral definida, ¿sí? Entre más n pongamos, vamos a llegar a esta integral, donde el resultado es 4.792. Entonces vemos que cada vez que se aumenta la n, pues va alcanzando ese valor, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Eso fue todo.